Bienvenidos a nuestra serie de exposiciones bíblicas Aprendizajes de Cuarentena. Deseamos que esta experiencia de pandemia nos instruya y nos enseñe, y en este día aprendamos un poco de valor. Dios te bendiga. Muy bien, estamos en nuestra serie de aprendizajes, en nuestra serie de predicaciones. ¿Cómo se llama? Aprendizajes de cuarentena. Aprendizajes de cuarentena. Y ¿recuerda usted de pronto algunos de esos aprendizajes que hemos estado estudiando en estos ya pasados 4 o 5 domingos? ¿Alguno de ellos? Un poco de ¿qué? Un poco de generosidad. ¿Qué más? Un poco de dependencia, de saber que dependemos del Señor, un poco de vulnerabilidad. Y hoy, dando continuidad a nuestra serie Aprendizajes de Cuarentena, quiero que estudiemos un poco acerca de un poco de valor, valentía, ánimo. Y vamos a hacerlo estudiando un poco la famosa historia de David y Goliat. Esa famosa historia de donde se han sacado dibujos, cartillas, historietas en torno a ese pasaje. Incluso la misma sociedad ha utilizado, digámoslo, la imagen de estos dos personajes para referirse a un enfrentamiento o a una situación que tiende a ser un poco desigual, ¿no? Quise investigar un poco acerca de eso, de lo que la sociedad llama como el David contra el Goliat. Y imagínense que, por ejemplo, en el caso del fútbol, ¿aquí cuántos aficionados hay al fútbol? Bueno, siempre hay algunos. Imagínense que Barcelona, en el año 2016, en su propio estadio, que es uno de los, creo que es el 4º o 5º estadio más grande del mundo, cayó 2-1 contra el Deportivo Alavés. Así se llama ese equipo. Ellos utilizaron ese acróstico de David venció a Goliat, ¿sí? Entonces muchas veces aún esa figura que la misma sociedad utiliza para hablar de esos dos personajes, David y Goliat. Y casi que uno escucha una noticia de esas y uno dice, pero ¿cómo pudo ser posible? ¿No? Yo quise ver, pero ¿cómo así? Yo ni conocía ese equipo, el Deportivo Alavés, así se llama. Seguramente es un equipo de una de las divisiones inferiores allá en España. Y uno dice, pero ¿cómo pudo ser posible que ese equipo derrotara al Barcelona? Y es que estamos hablando del Barcelona hace 4 años, o sea, ahí estaba Messi. Yo vi el video y ahí estaba Messi, estaba este jugador Suárez. Es decir, estaban como dicen los duros del Barcelona, pero los derrotaron. Y uno diría, pero o sea, ¿qué le pasó a esa gente? O sea, ¿fue que les hizo daño ese día el desayuno? ¿Que hablaron con el árbitro? Bueno, en fin, uno como que queda intrigado y dice, ¿quién intervino ahí para ese resultado? Para que el Deportivo Alavés le ganara al Barcelona. ¿Quién intervino ahí? Y hoy, continuando con nuestra serie de exposiciones, Aprendizajes de Cuarentena, quiero invitarlos a que reflexionemos en torno a la historia de un pueblo que también enfrentó una cuarentena. Goliat estuvo desafiando al pueblo de Israel durante 40 días. 40 días. Ese pueblo también experimentó una cuarentena de desafíos, una cuarentena que los llenó de mucho temor, de mucho miedo. Y vamos a estudiar la historia de David y Goliat. Y recordemos muy rápidamente un poquito acerca de lo que ha estado sucediendo en Israel. Recordemos que Samuel, la historia que vamos a leer está en el primer libro de Samuel. Samuel era un profeta de Dios y Dios lo había llamado para su servicio. El pueblo de Israel quería parecerse a las otras naciones, así es que le pide que le den un rey. Y pues bueno, Dios le da un rey, aunque Saúl hizo lo que no agradaba al Señor. Y David después va y unge como rey a David,
aunque todavía no es proclamado como tal como rey. Y en medio de ese momento se desarrolla la historia que vamos hoy a leer, el pasaje que vamos hoy a leer. Y para hacer un poquito de resumen del pasaje, porque pues bueno, no vamos a leer todo el capítulo 17, solamente como para recordar un poquito qué es lo que sucede en el capítulo 17. Los filisteos, que eran en alguna manera pues como una nación enemiga del pueblo de Israel, los filisteos fueron a la batalla al valle de Elá, algo así como el valle de Aburrá, ¿sí? Y los filisteos se hicieron en un extremo del valle, en una montaña, y los israelitas se hicieron en otro extremo, en otra montaña. Y casi que eso nos imaginamos como esas películas de, no sé, 300 o alguna de esas clases de películas donde vienen como al valle y allí se gritan cosas y pues vengan a ver quién va a pelear, quién. Y así sucedió, así sucedió. Venían, digámoslo, como a la línea de batalla y durante 40 días ahí Goliat estuvo desafiándolos. Goliat era un hombre de la ciudad de Gat, que era una de las potencias mundiales, por decirlo, de esa época, política, militar y culturalmente, ¿sí? Un hombre de unos 3 metros con una armadura de bronce que pesaba 55 kilos. Probablemente el peso que algunos acá desearíamos tener. Tenía un casco de bronce, la punta de la lanza era de hierro y pesaba alrededor de 7 kilos, ¿sí? Mejor dicho, este tipo era el Rambo de la época. Este tipo venía armado hasta los dientes, ¿sí? Y empieza Goliat a desafiar al pueblo de Israel, ¿sí? Recordemos que estamos como en un campo de batalla, ¿no? Empieza a desafiar al pueblo de Israel. Durante 40 días, dice el texto, que mañana y tarde el filisteo desafiaba al pueblo de Israel. Vengan a ver, elijan a un hombre que pelee conmigo, y los desafiaba. Y hay un hombre llamado David, hijo de Isaí, que es enviado por su padre a llevarle algo de alimento a sus hermanos. Y al llegar al campo de batalla, pues escucha los desafíos que le está haciendo Goliat a los israelitas, y él dice que él mismo va a pelear contra él, que no tienen por qué desanimarse, porque él mismo va a pelear contra ese titán, podríamos decir. Y pues Saúl, el rey del momento, escucha que David ha dicho eso, entonces viene y le quiere poner la armadura, sí, porque era como que el rey era quien iba a salir a pelear, algo así como sucede en la película esta de Troya, en la famosa novela La Ilíada, donde Prócolo toma la armadura de Aquiles, ¿no? Para pelear contra Héctor, porque era como si el guerrero al tomar esa armadura estuviera ese mismo guerrero peleando. Pero claro, pues David se tiene que quitar esa armadura porque intenta caminar y pues no puede caminar con eso, le incomoda, ¿sí o no? Qué incómodo es caminar con algo que a uno le queda como apretado, como que uno no se aguanta eso y llega uno a casa y como que se quita eso y descansa. Y pues David tiene que quitarse eso porque no puede caminar con esa armadura. Así que entonces va al río, toma unas piedras y también va con su bastón y se acerca al filisteo, se acerca a Goliat. Y en este punto de la historia quiero invitarlos a que leamos el primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 41. Versículo 41. En ese punto de la historia estamos. David ya se quitó la armadura, no está entrenado para caminar con eso, va al río, coge unas piedras y se acerca al filisteo. Y dice el versículo 41 en adelante, dice, es decir, el filisteo, Goliat, por su parte, también avanzaba hacia David de detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo, ¿soy acaso
un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David, en nombre de sus dioses añadió: ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré, te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino desde Saharaín hasta Gat y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquearles el campamento. Luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda de campaña. Anteriormente, Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, le había preguntado a Abner, general de su ejército: Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Le aseguro, su majestad, que no lo sé. Averíguame quién es, le había dicho el rey. Tan pronto como David regresó después de haber matado a Goliat y con la cabeza del filisteo todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl. ¿De quién eres hijo, muchacho?, le preguntó Saúl. De Isaí de Belén, servidor de su majestad, respondió David. Un poco de valor. Hermano, hoy quiero que abordemos nuestra enseñanza por medio de un acróstico con la letra V. Y vamos a hacerlo con 3 palabras. La primera de ellas es vituperio. La segunda es victoria. Y la tercera es valor. Ánimo, valor. En la primera, vituperio. ¿Vituperio contra quién? Vituperio contra el pueblo. Goliat, muy confiado de quién era, de dónde venía y de su armamento, empieza a desafiar al pueblo de Israel. ¿Y qué tal si por un momento imaginamos esa escena, no? Imagínate ese valle, el valle de Elá, algo así aquí como el valle de Aburrá. Y Goliat, ese titán de 3 metros, ese superhombre, viene allí a la línea de batalla y empieza a desafiar a los soldados israelitas. Como lo dice aquí el versículo 8, ¿no? ¿Para qué están ordenando las filas para la batalla?, les empieza a gritar. Y ahí están los soldados escuchándolo como que, ¿sí? Como que, uy, sí, ¿para qué estamos ordenando aquí las filas frente a este gigante, frente a este titán, ¿sí? No soy yo un filisteo, les dice Goliat.
Casi que como que les está diciendo, ¿no es Gad la potencia militar? ¿Para qué están ustedes formando esas filas para enfrentarse a nosotros? Y les dice, escojan un hombre que se enfrente a mí, y si lo venzo, ustedes serán mis esclavos. Imagínate, el pueblo de Israel que había sido liberado de la esclavitud, y les dice, mire, si les gano a ese hombre, ustedes van a ser mis esclavos, y recuerdan lo que vivieron en el pasado. Elijan a un hombre que pelee conmigo, les dice Goliat. Y dice el versículo 11 que al oír lo que decía el filisteo, todos los israelitas, Saúl el rey y todos los israelitas se consternaron, se acobardaron y tuvieron gran temor, gran miedo, quedaron aterrados. Pero bueno, ¿qué sucedería ahora? ¿Qué sucedería ahora? Bueno, el Señor no abandonaría a su pueblo. El Señor no abandonaría a su pueblo. ¡Qué belleza! El Señor de Israel. El Señor no abandonaría a sus hijos y Él les daría la segunda V. ¿Cuál es? Victoria. Victoria. Frente a lo que estaba sucediendo, Dios proveyó un hombre, un hijo de Isaí, que vivía en Belén de Judá, un hombre que cuidaba las ovejas de su padre. Lo dice el texto, cuidaba las ovejas de su padre. Un hombre que mientras el ejército estaba en la línea de batalla, va a saludar a sus hermanos, quienes de alguna manera como que lo desprecian. No, pero ¿usted qué hace aquí? Y como que, no, pero pues, no, yo solamente dije una palabra y bueno, él ahí está como saludando a los hermanos, ¿sí? Y cuando está allí, escucha el desafío que Goliat está haciendo a los israelitas. Y una vez más, los soldados al escuchar el desafío de Goliat huyen despavoridos, dice el texto. Una vez más, el temor se apodera de ellos. Una cuarentena de gran temor. Recordemos lo que dice el versículo 16, que el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y lo estuvo haciendo durante 40 días. Una cuarentena de gran temor, de grandes desafíos. Una cuarentena de acobardamiento por lo que ese grandulón les ha estado diciendo, les ha estado haciendo, desafiándolos. Y David está allí y escucha lo que dice Goliat. Y este hombre arriesga su vida. David arriesga su vida para salvar a su pueblo. El versículo 32 dice que David dijo, nadie tiene por qué desanimarse por este filisteo. Yo mismo voy a pelear contra él. Yo mismo voy a pelear contra él. Un hombre que era consciente, que no estaba ni física ni militarmente preparado para enfrentarse a Goliat, ¿sí o no? Era un pastor de ovejas. En cambio dice el texto que cuando describen a Goliat, este es un hombre de guerra, es un hombre que se ha preparado para la guerra. Y David está consciente de eso, que no está preparado ni militar ni físicamente. Tanto que cuando Saúl viene y le va a poner la armadura, ¿no? Y la espada, pues él se las tiene que quitar porque él no puede caminar con eso, porque como lo dice el mismo versículo 39, no he sido entrenado para esto. Se la tienen que quitar porque David no ha sido entrenado para eso, para la guerra, para la batalla. De allí que reconoce que la victoria es del Señor, que la victoria es del Señor. El Señor entregará a ese titán, a Goliat, en mis manos, dice David. Hoy mismo, dice el texto, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Y de esta manera, todos, dice en los versículos 45 en adelante, de esta manera todos, toda la tierra, recordemos que Gad, el pueblo de donde venía Goliat, era la potencia política y militar de la época y probablemente la potencia cultural también. Era la potencia de esa época y el texto dice que de esa forma, al Dios entregar a Goliat en las manos de David, de esa forma toda la tierra sabría que hay un Dios
que existe un Dios y todo el pueblo de Israel reconocería que el Señor salva no por una espada, no por la fuerza militar, no con la fuerza militar, que el Señor sería quien los rescataría de su temor, de sus miedos, de sus angustias, del acobardamiento que les estaba produciendo los desafíos que les estaba haciendo Goliat. Esa era la batalla del Señor, como lo dice David en el versículo 47. La batalla es del Señor. Su confianza está puesta en el Señor, que Él será quien entregue a ese titán, a ese hombre. Y Él les enseñaría eso al pueblo de Israel, al proveer a un hombre, como dice el texto, a un muchacho, a un hombre que tuvo que quitarse la espada y la armadura que otros le quisieron poner porque no estaba acostumbrado a eso, no era su ADN, no había sido entrenado para eso, no era lo que lo caracterizaba a David. Fue a través de la debilidad, de la fragilidad humana que Dios vencería. Y de esa manera el pueblo vería que fue el Señor quien les dio la victoria. Que no fue la mano del hombre, sino que fue la intervención del Señor. La intervención del Señor. Fue el Señor. Y finalmente ese hombre, comprendiendo su fragilidad ante ese titán, mata a Goliat de un golpe en la frente, cae al suelo, con la espada lo remata, le quita la cabeza, y los filisteos, al ver que su campeón ha caído, salen huyendo. ¿Y qué tal si se imagina usted esa escena? Ahí está el pueblo de Israel. Y habían sentido temor. Pero ahora ven que ese titán, ese hombre, ese superhombre que los acobardaba, está muerto. Está muerto. Ustedes podrían imaginar lo que sintieron ellos cuando vieron que Goliat cayó y le cortaron la cabeza. ¿Ustedes qué creen que empezó a sentir los soldados de Israel? ¿Qué creen que sintieron ellos? Confianza, alegría. ¿Qué más sintieron? Como que se nos está quitando un peso de encima. ¿Qué más creen que sintieron los soldados de Israel cuando vieron eso? Impulso para seguir adelante. Como que descansaron, ¿cierto? Esa sensación de alegría, como a veces decimos, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo, hermano? La victoria es de David, ¿sí? Ya es nuestra la victoria, porque recuerden, la victoria de uno significaba la victoria de todo el pueblo, la victoria de todo el pueblo. Este es el que necesitamos. Casi que uno escucha en el texto como que David, buena, sí, como que el pueblo se llena de valor ante lo que vieron que hizo David, y así se armaron de la tercera palabra: valor, valentía, ánimo en lo que vieron que este hombre había hecho. Dice el texto que los soldados de Israel, usted lo puede ver ahí en el versículo 52, entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron. Y todo el valle hasta la ciudad de Gat, todo ese camino quedó lleno de cadáveres de filisteos. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes qué creen que les pudo llenar de tanto valor a esos hombres que estuvieron tan acobardados? ¿Qué les pudo dar tanto valor a esos soldados? ¿Qué los pudo llenar de tanta valentía para enfrentarse al ejército? ¿Qué creen ustedes? Bueno, el poder del Señor. Recuerden lo que ha sucedido. David acaba de matar a Goliat, le corta la cabeza, o sea, eso casi que era como un trofeo que él estaba levantando, ¿no?
La victoria de un hombre que estuvo dispuesto a arriesgar su vida por ellos. Eso lo llenó de valor. La victoria de David ahora significaba la victoria del pueblo, la victoria de esos soldados. La victoria de David le trajo vida al pueblo, lo llenó de valor. Es como si les hubiera devuelto el aliento, ¿no? Como que cuando vieron que derrotó a ese titán, como que, eso los llenó de vida, lo llenó de vida, ¿sí? Este hombre los había llenado de valor para enfrentar aquel ejército, para enfrentar sus miedos, para saber que no iban a morir, que no iban a volver a ser esclavos. Hermanos, yo quisiera invitarte a que recordemos las 3 V's que hemos visto hoy. ¿Recuerdas cuál es la primera? Vituperio. Vituperio. Goliat estuvo desafiando a los soldados de Israel, al ejército de Israel, y esto les llenó de mucho miedo, de temor, se acobardaron. Y yo quisiera preguntarte, hermano, todos los que estamos aquí, todos los que también nos están viendo en casa, hermano, ¿qué te ha estado desafiando durante este tiempo de pandemia, de cuarentena? ¿Qué te ha estado desafiando? Y tal vez nos ayudaría a profundizar en esa pregunta, esta que quiero hacer mejor. ¿Qué te ha estado causando gran temor durante este tiempo? Casi que como que te acobarda. ¿Qué es eso que te ha llenado de gran temor? Tal vez contagiarte de COVID-19. Tal vez también lo que significaría ese contagio, morir, la muerte de un ser querido, de tu papá, de tu mamá, la muerte de un hijo, la muerte de tu esposo, de tu esposa. Tal vez has visto alrededor la pérdida del empleo de muchas personas y te llena de temor perder tu empleo por la inestabilidad económica que eso te generaría, porque tal vez tienes unas cuotas que pagar en el banco de un préstamo del apartamento, y pensar en la sola idea de perder tu empleo, eso te llena de temor. Pero el Señor, hermanos, el Señor no abandonó al pueblo de Israel. El Señor les dio la segunda V, que es ¿qué? Victoria. Victoria. Y el Señor también nos ha dado a nosotros victoria sobre todos estos temores que experimentamos en la vida. El Señor proveyó a un hombre. ¿Recuerdan a qué hombre proveyó para el pueblo de Israel? ¿A quién? A David. Pero hoy el Señor ha provisto para su pueblo a su hijo, a su propio hijo, a un hombre para que venza. El Señor mandó a su hijo Jesús del retoño de Isaí, nacido en Belén de Judá, que continúa cuidando las ovejas de su padre, que continúa cuidándonos a nosotros, ¿sí? Y que es mucho mayor que David, porque David arriesgó su vida por el pueblo, pero Jesús dio su vida por el pueblo. Así como lo hablábamos ayer con Ronnie, él me hacía ver eso. David arriesgó su vida, pero Jesús dio su vida. Jesús ni siquiera fue que la arriesgó, Jesús la dio. ¿Para qué? Para darle vida a su pueblo, para darle vida a su iglesia, para darte vida a ti, mi hermano, y a ti y a mí, para que pudiéramos ser libres de nuestros temores. Jesús es ese hombre tan maravilloso, hermanos, tan especial, tan bello, tan digno de elogios. Ese es Jesús que nos vino a salvar, nos vino a rescatar a su pueblo, no con la fuerza militar que tal vez la iglesia del primer siglo se imaginaría, que esperaban un Mesías que los rescatara, tal vez con fuerza militar y con caballos. No.
El Señor salvó a su pueblo al dar a su Hijo en la debilidad de lo que era la cruz, en el escarnio público de lo que significaba la cruz. Usted puede recordar que quienes eran así entregados a muerte eran los ladrones, eran los peores criminales de la época. Era a través de la debilidad que significaba la muerte en la cruz que Él les vendría a dar vida a su pueblo, a sus ovejas. Y ahora Jesús, ¿qué nos dice, hermanos? Vengan. Casi que como David se lo estaba diciendo al pueblo, vengan, cobren valor, cobren ánimo y disfruten de la victoria, esa victoria que yo he ganado para ustedes, esa victoria que es mía, ahora también es de ustedes. La victoria de Jesús en la cruz. Jesús ha vencido la muerte en la cruz del Calvario. Jesús derrotó el pecado en la cruz del Calvario. Nuestra deuda por el pecado, la enfermedad, dice que por sus llagas hemos sido curados. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es Jesús quien nos dice: yo he vencido por ti. Yo he vencido por ti. Jesús ha derrotado la muerte, la enfermedad. Hoy podemos cobrar valor en lo que Cristo ha hecho por su pueblo. ¿Y qué más hemos ganado en la obra de Cristo, hermanos? La vida eterna. Vida, así como el pueblo de Israel ahora tenía vida, nosotros tenemos la vida eterna. Conocer a nuestro Salvador, la vida eterna no como algo que está por allá lejos, no, sino ya, hoy mismo, conocer a Jesús, ser amados por nuestro Salvador. Qué triste hubiera sido la vida, hermanos, qué despropósito hubiese sido la vida sin conocer a Jesús, sin que nuestro Señor nos hubiera dado eso, vida en Él. Jesús venció el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos llamados a vivir una vida que glorifique, que honre a Dios, como seguramente esos soldados israelitas ahora querían vivir para David. Y David, ¿en qué te podemos servir? ¿Qué pudiéramos hacer por ti, David? ¿Qué mandado le hago? Jesús nos dio vida, ya que estábamos muertos en delitos y pecados. La victoria de Cristo nos reconcilió con el Padre, porque recordemos que éramos por naturaleza enemigos de Él, pero ahora somos llamados sus amigos. Sus amigos. ¿Quién no quería de esos soldados? ¿Quién no quería ser amigo de David? Yo creo que, claro, yo quiero ser amigo de David, yo quisiera como servirle. Ahora somos llamados amigos de Él, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Tenemos acceso a su presencia. Cristo venció a Satanás, aquel que te acusa, aquel que nos acusa, ya está vencido, ya está vencido. Nosotros no tendríamos el poder de vencer todas esas cosas, hermano, ¿o sí? ¿Vencer la muerte? ¿Vencer el pecado? ¿Vencer a Satanás? No, hermano, pero nos alegra. No fue que arriesgó su vida, sino que dio su vida para salvarnos de todo aquello. Y la victoria de Jesús ahora es nuestra, Venció nuestro Señor sobre el temor, sobre el miedo, sobre la angustia. Y Jesús, hermanos, ha vencido todo esto para que tú hoy puedas disfrutar de su victoria. La victoria de Él es tuya por la fe. Y eso, así como llenó de valor a los soldados israelitas, hoy al ver la victoria de Jesús nos llene de valor a nosotros, hermanos. Que nada ni nadie nos pueda apartar de Él, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni demonios, porque todo lo ha sometido el Señor, porque Él ha vencido sobre todas aquellas cosas. Hoy, hermano,
yo quiero invitarte a que mires la obra de Jesús en la cruz y cobra ánimo frente a los temores que estás experimentando por este tiempo que tal vez estamos viviendo, que tal vez no, que estamos viviendo. Y ten valor, valentía, la valentía que te da Jesús. No se trata de la valentía, del valor que tal vez a veces escuchamos en la calle, como que no, eche para adelante, vamos a echar para adelante, vamos, que no, sino se trata, el valor cristiano es el que descansa en el triunfo de otro. Así como el valor que los soldados israelitas tuvieron descansaba en el triunfo de David, hoy, hermanos, estamos llamados a cobrar valor y ánimo en el triunfo de Cristo, en el triunfo de Jesús. Él es el que nos llena de valor, no nuestras fuerzas, no nuestras capacidades, no nuestra religiosidad, no. Es el triunfo de Cristo el que nos llena de valor, porque Él sí pudo vencer la muerte, Él sí pudo vencer el pecado, Él sí pudo vencer la maldad. Y su victoria nos llena de valor para enfrentar esta pandemia, esta cuarentena que estamos enfrentando. Los miedos, los temores que ella nos puede generar, nuestro Señor nos llena de valor, de saber que ni la muerte, ni el COVID-19 nos podrán separar de nuestro Señor. Nada, ni la misma muerte nos podrá separar de nuestro Señor. Hoy, hermano, yo quiero invitarte a cobrar valor, ánimo, valentía en Jesús. En Jesús. ¿En quién cobrarás valor, hermano? ¿En quién cobrarás ánimo, valentía frente a lo que esta pandemia ha traído? Frente a lo que esta realidad que está enfrente de nosotros. ¿Ante quién cobrarás ánimo? Hoy yo te animo a que cobres ánimo y valor en tu Salvador, en Jesús, en la victoria de Jesús, que ahora es nuestra victoria. Y vamos a orar, hermanos, y antes de orar yo quisiera animarte a pensar en algo. ¿Qué tal si imaginamos esos momentos posteriores, ya como que donde los soldados israelitas ya mataron a todos los filisteos, saquearon el campamento y como que voltean su mirada y ven a David? ¿Qué crees que ellos, cómo crees que empezaron a mirar a David? ¿Qué pudieron haber empezado a pensar ahora de ese que era un muchacho? ¿Cómo te imaginas a los soldados de Israel? ¿Qué emociones, qué sentimientos, qué pensamientos empezaron a cruzar por la cabeza de esos soldados respecto a David? ¿Qué te imaginas? Gratitud. Gracias, David, gracias. ¿Qué más? Admiración. ¿Quién es este hombre? ¿Qué más te imaginas? Respeto. Un deseo de ser como ese hombre. Yo quisiera tener lo que ese hombre tiene. Yo quisiera, David, necesitas siervos para cuando seas coronado rey. Como que David, puedes contar conmigo, yo te sirvo en lo que quieras. Hoy, hermanos, al ver la obra de Jesús, vengamos con esa actitud también de gratitud, de admiración por Jesús, por lo que Él ha hecho. Y adoremos al Señor, que nuestra respuesta frente a lo que ha hecho nuestro Señor sea adorarlo a Él, servirlo a Él. Yo quisiera, como dirían tal vez los soldados israelitas, yo quiero dedicar mi vida a ti, David. ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo servir? Y adoremos a nuestro Señor. Adoremos a Jesús. Cobremos valor en el triunfo de Cristo, en la persona de Jesús. Adoremos al Señor.
quiero invitarte a que ahí tomes un momentico para meditar en la exposición bíblica de hoy, en el vituperio que experimentó el pueblo, los desafíos, el temor que ellos vivieron, la victoria también que el Señor les dio al proveer a un hombre, y que hoy se nos es dada en Jesús, y en el valor que esto le dio al pueblo. Señor, te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, precioso Salvador. El Señor salva sin necesidad de espada, ni de jabalina, ni de lanza. La batalla es del Señor. Gracias, Señor, porque tú no has abandonado a tu pueblo, Señor. Nosotros hoy, Señor, queremos reconocer, Señor, que no es por la fuerza humana, no es por las capacidades, Señor, humanas, que podemos ser salvados, Señor, de la muerte, del temor, de la angustia, no, del miedo a morir. No, Señor, del miedo tal vez, Señor, también a perder un empleo, un ser querido. La salvación es del Señor. Y te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor Jesús, porque tú diste tu vida para darnos vida. Tu victoria, Señor, ahora es nuestra. Y nosotros nos alegramos en ti, Señor. Nosotros te admiramos, Señor. Tú eres un hombre maravilloso. Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos cobrar valor. Ánimo, Señor, frente a los desafíos que este tiempo está trayendo, Señor. En ti, Señor, podemos cobrar valor. En el triunfo de Cristo en la cruz. En Él está nuestro ánimo, en Él está nuestra valentía. Y te damos gracias, Señor, por ello. Gracias, Señor. Descansamos, Señor, en ti. Señor, que tu victoria, Señor, llene de valor y de ánimo, Señor, a la iglesia, Señor, en este día. Hoy, Señor, que todos nuestros hermanos puedan cobrar ánimo y valor, Señor, en ti, en el triunfo de Cristo en la cruz. Quiero animarte, hermano, para que permanezcamos ahí en silencio, meditemos aún en la palabra, en el triunfo de Cristo, y terminemos en adoración, en alabanza a nuestro Señor, en aquel que nos ha dado la victoria.